Soy la doctora Daniela Fajardo, soy médico tricólogo y cirujano capilar y docente del máster avanzado de tricología y microinjerto capilar, por lo que quiero hablarles hoy de qué se trata este máster, cómo lo hacemos e invitarlos a que se unan a ser parte también de los alumnos que pueden comenzar en la nueva edición que será en mayo 2026. ¿Por qué formarnos en tricología y y trasplante capilar? ¿Por qué hacer este máster? En este momento hay una alta demanda y crecimiento en el sector de los injertos capilares. Hay un aumento en 3 años de un 21,6% en España nada más. Esto realmente habla que se ha incrementado no solamente el conversar entre grupos de que quieren hacerse un injerto capilar, las personas, sino que también la búsqueda de profesionales que estén formados adecuadamente. El boca a oreja es muy importante. La diferenciación profesional nos va a dar mayor empleabilidad. Te va a posicionar como un experto que está altamente cualificado en un área muy específica. Va a aumentar tus posibilidades de trabajar en clínicas especializadas o incluso de emprender. Es una gran ventaja frente a a otros profesionales del ámbito sanitario y estético. Es clasificarte de una muy buena forma. A nivel internacional, te abre puertas porque no solamente vas a trabajar aquí en España, puedes trabajar en clínicas internacionales de renombre. En este momento, el turismo capilar conocemos que es un fenómeno global y esto te permitiría un título para entrar en un mercado o integrarte en un mercado internacional. La rentabilidad económica, cierto. El microinjerto es uno de los procedimientos más rentables en la estética. La fidelización de los pacientes, no solamente el microinjerto, sino el tratamiento pre y post trasplante e incluso pacientes que no tienen que hacerse un injerto capilar, sino que los vas tratando de forma como médico tricólogo con tratamientos tanto orales como en la consulta. Esto ya sabemos que el impacto psicológico de este tratamiento va a mejorar tanto la autoestima como la imagen y la seguridad de los pacientes, por lo tanto lo están buscando cada vez más. Y con respecto a hacer paralelo a otras profesiones sanitarias, como médico, es un complemento ideal. Puedes, si estás trabajando en urgencias, si estás trabajando como médico general o algunas otras especialidades, perfectamente puedes complementarlo trabajando como médico tricólogo o cirujano capilar. Nuestro máster en tricología y microinjerto capilar está coordinado y avalado por médicos expertos en el área, en tricología y cirugía. Los docentes somos profesionales en activo en clínicas capilares de prestigio y esto te va a garantizar una formación actualizada y basada en la práctica real. Normalmente en las clases hablamos de nuestro día a día de la consulta y eso es muy importante. Maravilloso que sea un formato semipresencial. ¿Por qué? Porque las clases las puedes ver en el momento en el que sea necesario. Te va a permitir compaginarlo con otro trabajo u otras formaciones, ya que las clases están grabadas y estarán disponibles 24/7 en la plataforma. De esta manera lo puedes hacer a tu ritmo. El, el enfoque es de 360 grados, es tricología médica y la técnica quirúrgica. Sales como médico tricólogo y experto en cirugía capilar. Haces un enfoque holístico en el que puedes hacer un diagnóstico, tricología médica para tratar diferentes alopecias, tratamientos médicos y cosméticos, cosa que es muy importante que el médico sepa también de la parte cosmética, el seguimiento y el acompañamiento del paciente antes y después de cirugía y también emprender en el sector. En el máster también se habla se explica cómo emprender. Las prácticas son con pacientes reales.
Hay aplicación de tratamientos médicos como el plasma rico en plaquetas, la carboxiterapia, el láser, la mesoterapia en pacientes reales. El diagnóstico también en pacientes reales. Hay 2 prácticas de quirófano de principio a fin con pacientes reales. Las características generales del máster son 60 créditos avalados por la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Tiene una duración de 8 meses, inicia en mayo, termina en noviembre. Tiene un formato, como les decía, semipresencial y flexible con respecto a las clases teóricas, y con respecto a las clases prácticas son 150 horas de clases prácticas, las cuales son normalmente en fin de semana para poder compaginar con el trabajo que estés haciendo, con un equipo docente experto, dermatólogos, cirujanos capilares y especialistas en cada técnica. Los recursos académicos, el campus virtual está, como decía, 24/7 a disponibilidad, en el cual cada módulo está completamente desarrollado y explicado de una forma que se pueda entender y que lo puedas em, compaginar con tu día a día. Puedes ir leyéndolo en el transcurso del día, entre pacientes, en transporte, porque lo puedes acceder desde el móvil, desde el iPad o la tablet, desde el ordenador. Estos apuntes, como decía, son descargables y de muy fácil acceso, muy dinámicos y bastante didácticos. Las videoclases están divididas en módulos que van ocurriendo en cada sesión, en cada mes. El primer mes será la parte introductoria, en la que se hablará de la anatomía del folículo, la fisiología del folículo, la regulación del crecimiento, toda la parte fisiológica, anatómica y fisiológica, y las evidencias en tricología. En el segundo módulo estaremos hablando sobre las alopecias, diferentes tipos de alopecia, tanto cicatriciales como no cicatriciales. Luego los tratamientos médicos que se pueden hacer en clínica, presenciales, como es la mesoterapia capilar, que son las microinyecciones que se hacen en el cuero cabelludo y que tienen muy buena respuesta en los pacientes. También la parte de tratamiento con plasma rico en plaquetas, tratamiento con láser de baja potencia, la cosmetología capilar y la suplementación oral. Esto es fantástico porque normalmente hay médicos que se quedan solamente en tratar a un paciente, pero no en acompañarlos. Y nuestra forma de acompañamiento es también con la cosmética capilar. El siguiente módulo será de aspectos farmacológicos y urgencias. Se hablará también de RCP básico y avanzado y algunas urgencias dentro de una cirugía de trasplante capilar en quirófano como en consulta. El siguiente módulo de tratamiento quirúrgico se hablará de los diferentes tipos de cirugía, de la forma de planificación y de las fases, diferentes técnicas y los avances tecnológicos y la técnica para mantener los injertos durante la cirugía. El siguiente módulo te explica cómo emprender, cómo montar una propia consulta, qué personal necesitas en consulta, qué papel el papel de la enfermera o el enfermero y los técnicos que necesitas. El módulo de marketing y medios audiovisuales es fantástico porque te invita a arriesgarte a hablar en redes sociales, a explicarte cómo hacer las fotografías y videos, cómo llevar tu marca personal. Este es un máster tan completo que incluso te ayuda a exponerte y a explicarle a la gente lo que tú sabes hacer. El módulo de comunicación es de la comunicación entre tricología y trasplante capilar y los aspectos del microinjerto capilar como último módulo, tanto aspectos médico-legales como organizativos de la implantología. Muy importante el tema de coaching, la psiquiatría y la psicología que debemos saber manejar ante nuestros pacientes. Las prácticas presenciales son normalmente en Madrid, em, y el objetivo es el aprendizaje a través de la práctica. Tienes posibilidad de visualizarlas online, son grupos reducidos y normalmente se realizan en fines de semana. Estas prácticas presenciales están divididas por horas.
hay una práctica de tricología clínica y consulta pretransplante que, bueno, explicaré luego más o menos de qué se trata. Luego será la práctica del diseño pretransplante, habrá práctica de anestesia y RCP, de trasplante capilar en quirófano, tratamientos capilares con pacientes reales, la introducción de la técnica quirúrgica, tanto zona donante primero como dividido luego a una zona receptora, y el trasplante capilar en quirófano. Estos son un total de 70 horas prácticas. El primer fin de viernes, sábado y domingo serán las prácticas de tricología clínica y consulta pretransplante, el diseño pretransplante y los tratamientos capilares con pacientes reales. Estos tratamientos capilares son varios grupos de 4 o 5 personas que van dividiéndose en 8 módulos y se hablará una hora aproximadamente con cada uno de los diferentes profesores que se encargarán de mesoterapia capilar, de mesoterapia con corticoides, de tratamientos láser, de plasma rico en plaquetas, del cuidado post-trasplante, de la carboxiterapia. Realmente está bastante bien explicado y es una práctica muy dinámica. A todos mis alumnos les ha encantado cómo desenvolverse en esa práctica y les da mucho de poder para luego ir a pacientes. Esto es viernes, sábado y domingo. En el siguiente, el segundo fin de semana que se hagan prácticas, serán en sábado y domingo y será de anestesia y RCP y de la introducción a la técnica quirúrgica y zona donante. El tercer fin de semana que se hagan prácticas también será de sábado y domingo, en el que se hablará de la introducción a la técnica de quirúrgica a la zona receptora. Y el cuarto fin de serán 2 días consecutivos, viernes y sábado, de trasplante capilar en quirófano y el trasplante, y, ambos con paciente real. En cuanto a la consulta, a las prácticas, la tricología clínica y la consulta pretransplante, esto es muy importante porque no es lo mismo ver algo, estudiar, leer una enfermedad, unas patologías, que valorar un caso real, tener al paciente allí. En esta práctica normalmente se van a repasar los conceptos más importantes, en algunas oportunidades hacemos tricoscopias entre los mismos alumnos, a nosotros los profesores, y se habla de la consulta pretransplante también. Se va a hablar el por qué el paciente llega a la consulta, cómo hablar con un paciente que llega a consulta a realizarse un trasplante capilar, cómo valorar una zona donante, cómo valorar una zona receptora, cómo medir, cómo estimar las unidades foliculares que fueran necesarias y disponibles. Y también se explica y se enseña a hacer fotografías que se puedan utilizar, fotografías eficaces. La siguiente práctica, la del sábado, que decía de 10 horas, es la que expliqué anteriormente, en la que se van a hacer tratamientos capilares, son 8 módulos normalmente, en las que son grupos de 4 o 5 personas que van a ir rotando entre los diferentes tratamientos, que son estos que hablaba a continuación: mesoterapia capilar, con corticoides, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia, microneedling, láser de baja potencia, cosmética capilar y las curas post-trasplante. Ese es el primer fin de semana. El domingo se hará la clase de diseño pretransplante. Este es súper importante porque es para explicarles cómo hacer un correcto diseño, no solamente en la zona donante, sino también en la zona receptora. Y se va a hablar de cómo trabajar en 2 dimensiones con fotos, como se ve aquí en la imagen, y también en 3 dimensiones para hacernos la idea de un paciente real, pero siendo una simulación. Las prácticas de la introducción a la técnica quirúrgica en la zona donante es para familiarizarse con el material. Antes de comenzar cualquier procedimiento, es muy importante preparar adecuadamente el instrumental quirúrgico. ¿Qué tipo de micromotores? ¿Qué tipos de punch? Todo se explica, cuáles se adaptan a cada paciente. También cómo esterilizar y cómo montar los equipos. Se hará un repaso del diseño de la zona donante. También se explica de las zonas corporales, cuáles zonas son seguras como donantes para utilizar, preservando una densidad y evitando el sobretratamiento.
se estudia herramientas de medición de densidad capilar y mapeo del área donante. También se habla y se explica la tunelización, cómo alinear correctamente el punch, el ángulo, que carguen el peso de los punch, de los micromotores. Se practica la profundidad adecuada para evitar el daño de la unidad folicular, el daño o la transección, y garantizar una extracción efectiva y lo menos traumática posible. También se explica y se enseña la extracción con pinzas para que se pueda mirar cuando una unidad folicular está lista para ser extraída y cómo manipularla sin dañarla. Se explica y se enseña la manipulación, el conteo, la conservación y la clasificación de las unidades foliculares. Esto es básico para que un trasplante sea exitoso. También está al día siguiente la práctica de anestesia y RCP, en el cual se van a enseñar las técnicas de infiltración local con los tipos de anestésicos, la dosis, la distribución, importante el manejo del dolor de paciente. Y se harán las medidas de seguridad o se repasarán las medidas de seguridad y cómo identificar algunas posibles reacciones adversas. La práctica de la introducción a la técnica quirúrgica de la zona receptora, que decía que era de un solo fin de semana, se va a explicar la preparación del material. Hay que conocer porque hay médicos cirujanos que utilizan implanters, otros blades, otros agujas y el bisturí de zafiro, todo esto, y cómo conservar las unidades foliculares. Se explica cómo hacer la anestesia en la zona receptora. Se aprende sobre la aplicación de la anestesia, la técnica que mejora la comodidad del paciente y cómo hacer también la tumescencia, que es esto de levantar un poco el cuero cabelludo para que haga una especie de colchón y se puedan implantar muy bien las unidades foliculares. Se va a explicar también el repaso del diseño de la zona receptora, la planificación estética individualizada a cada paciente y la zona a tratar, como por ejemplo la línea frontal, la coronilla, si hablamos de trasplante de cejas, si hablamos de trasplante de barba. Es muy importante tener en cuenta el género, la raza, la simetría, la orientación y la densidad capilar para un resultado natural. De nada nos vale hacer copy-paste en cada paciente. Es muy importante aprender a visualizar las características de los pacientes para darles su individualidad y personalizar sus cirugías. También vamos a consolidar la técnica de la implantación, bien sea con implanters, con blades o con pinzas. Se utilizarán pieles sintéticas, frutas o algunas otras superficies para dominar y automatizar, dominar la perfección y automatizar técnicas. Se van a hacer los ejercicios prácticos enfocados en zonas clave, como es la línea frontal, las coronillas, aplicando todo esto siempre bajo supervisión de médicos cirujanos expertos, con un enfoque en precisión, naturalidad y manejo del instrumental. El trasplante capilar ya en quirófano con paciente real, como les decía, son 2 sesiones, una primera un día y al día siguiente la segunda. Esto es único, es una experiencia formativa única en la que se hacen 2 trasplantes capilares completos en un entorno quirúrgico en el que hay un paciente real con sus miedos reales, al cual vamos a saber cómo explicarles lo que le vamos a hacer, cómo realizarles nuevamente un diseño, y es el punto culminante del aprendizaje, donde podrás aplicar los conocimientos tanto teóricos como prácticos que has adquirido bajo la supervisión de todo un equipo médico y técnicos expertos. En esta jornada, el alumno va a participar, ustedes van a participar en todas las fases del procedimiento. Bien, desde preparar y organizar el quirófano, evaluar al paciente y la planificación del diseño, la anestesia local en la zona donante,
Luego, la anestesia en la zona receptora, la extracción de las unidades foliculares, el manejo y conservación y la clasificación de los folículos, el implante o la implantación en la zona receptora con las diferentes técnicas. Es muy importante también, van a ir viendo cómo es un paciente real, cómo se van cansando, van teniendo molestias del cuello, de la espalda, así que se hablará de aspectos claves como la ergonomía quirúrgica, la comunicación con el paciente, la coordinación del equipo y la gestión del tiempo operatorio. Esto es fantástico para ganar confianza, destreza técnica y visión de cirujano. Esto es realmente muy provechoso. Finalmente hay una graduación, esto es fantástico, así que podrás conocer, ya que es unas clases semipresenciales, podrás compartir con los compañeros. Y habrán charlas sobre emprendimiento, marca personal y un catering para finalizar y celebrar lo que se ha logrado. El máster de tricología e implante capilar tiene unas salidas laborales muy llamativas. Médicos tricólogos en las clínicas capilares o en centros de medicina estética, bien sea para hacer diagnósticos y tratamientos de patologías del cuero cabelludo, para que puedas realizar tratamientos médicos a nivel de tricología, para poder asesorar hacer asesoramiento profesional sobre tratamientos médicos y quirúrgicos, que no sea un tema de comercial, sino médico. Estarás formado para poder enfrentarte a un paciente y explicarle sus beneficios, lo que no debe hacerse, porque también hay personas a las que le debemos decir, no te voy a operar. Seguimientos del paciente antes y después del tratamiento. Como cirujano capilar y especialista en injerto capilar, puedes realizar trasplantes capilares, participar en todo el proceso quirúrgico, desde el diseño hasta una ejecución final. Puedes incluso tu salida laboral ser hacia la dirección o la dirección médica o la gestión en clínicas capilares. Estarás formado para llevar a cabo este trabajo, colaborar con empresas del sector capilar o hacer incluso docencia y formación en tricología, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Si hay dudas, si hay preguntas, es importante decirles que en el chat vamos a poner un código que tengo como docente de este máster para darles un 15% de descuento para la nueva, el nuevo máster que va a comenzar ahora en mayo. Muchas gracias por su atención.